En medio de un horizonte interminable, donde el viento arrastra polvo como si fuesen recuerdos olvidados, se alza un campo árido, silencioso y hostil. Allí, donde parece imposible que algo hermoso florezca, brota una sola chispa de vida, una rosa roja, vibrante, intensa, como si hubiera nacido para desafiar la sequedad y el abandono de la tierra. A su alrededor, un círculo de espinas afiladas la resguarda como un ejército silencioso. No hay más flores, no hay verdes prados, no hay cantos de pájaros que adornen aquel lugar. Solo ese contraste poderoso, la fragilidad y belleza encarnada en la rosa, defendida por el dolor de aquello que muchos desprecian: sus espinas. Un viajero cruza aquel desierto desolado. Sus pasos son pesados, sus labios resecos por la sed y su alma cansada de tantas derrotas. Busca algo, aunque no sabe qué, un refugio tal vez, un motivo para continuar quizás. De pronto, sus ojos cansados perciben ese destello de color en medio de la nada. Se detiene, sorprendido. Aquel cuadro parece un milagro, una flor perfecta, solitaria, atreviéndose a florecer en la adversidad. Fascinado, siente nacer dentro de él un anhelo. Extiende la mano temblorosa hacia la rosa, deseando poseerla, convencido de que llevar consigo aquella belleza sanaría de algún modo la sequedad que arrastra en su espíritu. Pero apenas sus dedos rozan la flor, ocurre lo inesperado. Un dolor agudo y punzante lo detiene. La espina, filosa e implacable, atraviesa su piel. La sangre corre por su mano, y el viajero retrocede asustado, incapaz de entender. Mira la herida, luego a la rosa, y vuelve a intentarlo. Otra vez el mismo resultado. Las espinas hieren, rasgan, rechazan. Con impotencia y enojo, lanza un grito al desierto seco y vacío, como si quisiera pedirle al mundo explicaciones. El viajero no puede comprender. ¿Cómo puede la belleza estar custodiada por el dolor? ¿Por qué la vida pone barrotes de sufrimiento alrededor de lo que más anhelamos? Se arrodilla ante la flor, dudando, con la respiración agitada. Allí, entre sangre y silencio, nace dentro de él una pregunta profunda. ¿Y si ese dolor tenía un propósito? Su mirada se suaviza, toca la espina con cuidado, observándola con nuevos ojos. Descubre que no son enemigas, sino guardianas. Las espinas no están allí para destruir al viajero. Están allí para proteger a la rosa de quienes no saben valorar lo que intentan tomar a la fuerza. Y entonces lo entiende. La vida, igual que esa flor, es un tesoro tan delicado que necesita ser protegido incluso a través del dolor. El viajero llora en silencio, porque advierte que él también ha estado luchando contra espinas en su propio camino. Pruebas, derrotas, cicatrices, y que cada herida, lejos de robarle valor, ha estado resguardando su propia belleza interior. La rosa sigue allí, intacta, inalcanzable, resplandeciendo. Y en ese instante, el hombre deja de querer arrancarla y comienza a aprender de ella. El viajero permanece arrodillado frente a la flor, con la mano sangrante y el corazón golpeado por aquella revelación. El viento sigue soplando, levantando remolinos de polvo que parecen querer borrar la escena, como si el mismo desierto se sintiera incómodo ante tanta belleza expuesta. Él fija la mirada en la rosa, intentando descifrar su silencio. La brisa mueve suavemente sus pétalos, como si susurrara una enseñanza antigua, una que no se revela con palabras, sino con símbolos que el alma debe aprender a interpretar. Mientras contempla aquella imagen, recuerdos empiezan a invadirlo. Revive las heridas de su propio camino, la traición de amigos que juraron estar siempre a su lado, los amores que se deshicieron como arena entre sus dedos, las derrotas que lo empujaron contra el suelo cuando pensaba que podía volar. Cada espina de la rosa le devuelve uno de esos momentos. Y entonces, su dolor cobra un nuevo sentido. Cada cicatriz en su piel, cada tropiezo en su vida, ha sido también una defensa silenciosa de algo más profundo, algo que solo ahora empieza a reconocer. Sus lágrimas se mezclan con la tierra seca.
Nunca había visto en esas pruebas más que crueldad del destino. Había maldecido al cielo, había dudado de todo, incluso de sí mismo. Pero esa rosa le muestra una verdad distinta. La vida no lo castigaba, lo estaba resguardando. Las espinas que lo rodearon en el camino no buscaban arrancarle la esperanza, sino impedir que aquello que realmente valioso en él fuese destruido antes de tiempo. La belleza interior no florece en la comodidad, sino en el desafío. El viajero se pone de pie con dificultad. Sus hombros, antes vencidos, se sienten un poco más livianos. Todavía duele la herida en su mano, pero ya no la mira con rabia, sino con gratitud. Es como si cada gota de sangre cayera a la tierra con un nuevo significado. No era un fracaso, era el precio de comprender. El silencio del desierto cambia de matiz. Ahora no lo percibe vacío, sino como un templo inmenso que resguarda aquel símbolo. La rosa continúa atrapando su mirada. No necesita ya arrancarla. Descubre que la verdadera belleza no está en lo que uno logra poseer, sino en lo que logra inspirar. Y esa flor, protegida por sus espinas, está ahí solo para recordarle que el dolor puede convivir con la maravilla. Antes de alejarse, el viajero acerca de nuevo su mano herida hacia la flor, sin intención de tomarla. Esta vez solo la acaricia a distancia, sin lastimarla, aceptando su misterio. Sonríe leve, como quien acaba de recibir un secreto invaluable. El dolor nunca fue enemigo, siempre fue guardián. A lo lejos, el horizonte le reclama, y el viajero emprende de nuevo su camino. Pero algo ha cambiado. Ya no camina con los ojos bajos, ni con miedo en el alma. Ahora carga dentro de sí una chispa roja, como la de aquella rosa. El sol comenzaba a descender, tiñendo el horizonte de tonos anaranjados y rojos, como si el mismo cielo quisiera reflejar el color de aquella rosa que había marcado un antes y un después en el corazón del viajero. Sus pasos avanzan lentos, pero ya no son los mismos. Antes, cada movimiento era un peso, cada tramo del desierto una tortura. Ahora, el paisaje no ha cambiado, pero él sí. El polvo sigue levantándose con cada pisada. El aire continúa áspero y caliente, pero comienza a haber señales de vida donde antes solo había vacío. Un insecto que lucha por atravesar la arena. Una piedra que brilla con la luz del sol como si guardara dentro un secreto. Un susurro del viento que ya no suena como burla, sino como voz. Cada espina que había encontrado en su camino, recuerda, lo hizo más fuerte. Cada fracaso le mostró lo que realmente podía resistir. Cada lágrima fue también un filtro que purificó los deseos de su corazón, alejando lo banal y dejando solo lo esencial. Y mientras camina, por primera vez lo entiende. La verdadera riqueza de un ser humano no está en lo que logra acumular, sino en la fortaleza con la que aprende a proteger lo que ama. Con esa certeza latiendo dentro, el viajero se detiene para contemplar el horizonte. El sol, en su lenta despedida, ilumina con destellos de fuego el mundo que parecía marchito. Él sonríe. Las pruebas ya no le pesan igual. Ahora las ve como faros que lo guiaron hasta aquí. La espina en su mano aún late de dolor, pero ese pequeño ardor se ha transformado en símbolo. Una marca que lo recuerda a cada instante, que la vida no regala belleza sin sentido, sino que la protege a través de batallas que parecen injustas pero que son necesarias. Sin embargo, mientras avanza, aparece en su camino otro viajero. Este nuevo hombre, de rostro endurecido y mirada sombría, observa las huellas en la arena y se cruza con él. Se detiene a pocos pasos y con voz amarga advierte: «Te he visto inclinarte ante una simple flor. ¿Qué sentido tiene perder tiempo con cosas inútiles en un lugar que solo busca devorarnos?» El primer viajero lo observa en silencio. Reconoce en sus ojos la misma desesperanza que él cargaba poco antes, la misma ira contra la vida, el mismo cansancio. Una parte de él quiere explicarle lo que ha descubierto, compartir la lección de las espinas, la revelación de la belleza invisible.
pero sabe que hay verdades que no se imponen. Deben vivirse, deben doler antes de poder florecer. Sonríe con compasión y responde: no era una flor cualquiera, era una enseñanza disfrazada. Y aunque duela, a veces el dolor es el que nos abre los ojos. El otro lo mira con desprecio, incrédulo, y suelta una risa áspera que se apaga pronto en la soledad del páramo. Pero la semilla de aquellas palabras ha quedado sembrada, y el primer viajero sigue adelante, sabiendo que cada herida puede ser, en realidad, la armadura de un tesoro aún oculto. El desierto parecía alargar sus sombras mientras los dos hombres caminaban en direcciones opuestas. El aire cargado de silencio envolvía al primer viajero, quien seguía reflexionando sobre el breve encuentro. Aquel hombre endurecido, incrédulo, le había recordado una verdad aún más profunda. No todos están dispuestos a ver el sentido del dolor. Algunos permanecen atrapados en la superficie, juzgando las espinas sin detenerse a descubrir lo que guardan. Y en cierta forma, él también había sido así hasta encontrar aquella rosa. Pero su fe recién descubierta debía ponerse a prueba. Horas después, mientras avanzaba entre dunas que parecían mares inmóviles, el viajero sintió de nuevo la sed desgarradora y la fatiga del cuerpo. El ardor en su herida se intensificó, como si las mismas espinas de la flor quisieran recordarle constantemente su fragilidad. El pensamiento lo golpeó con fuerza. ¿Y si todo lo que había comprendido no era más que un consuelo ilusorio? ¿Y si en realidad el dolor no protegía nada, sino que solo era eso? ¿Dolor? Se detuvo, arrodillándose en medio de la arena ardiente. Su corazón dudaba, tambaleante, y la voz del segundo viajero resonaba en su mente como un eco perturbador. ¿Qué sentido tiene perder tiempo con cosas inútiles en un lugar que solo busca devorarnos? Por un instante, sintió que quizás aquel hombre tenía razón. Quizás la rosa no era símbolo, ni enseñanza, ni nada profundo, sino simplemente un capricho de la naturaleza que nacía sin razón y se marchitaba poco después. Pero en ese momento, el viento sopló con más fuerza, trayendo consigo un aroma leve y fresco. La fragancia de la rosa a kilómetros de distancia. Su recuerdo volvió con intensidad. Cerró los ojos y vio de nuevo los pétalos rojos desafiando al polvo y al abandono. Vio sus espinas resguardando la vida con valentía. Y dentro de él, algo se estremeció. No era ilusión, era verdad. La belleza nunca estuvo en conquistar la flor, sino en ser testigo de cómo resistía en medio del desierto. Abrió los ojos y en la vastedad del horizonte descubrió que su lucha no era distinta a la de aquella rosa. Ambos estaban en territorio hostil. Ambos eran desafiados por un mundo que parecía negarse a la vida, y ambos resistían. La diferencia era que la rosa jamás se rindió, y él debía aprender lo mismo. El viajero respiró profundo. Se puso de pie. El dolor de la herida ya no era motivo de duda, sino recordatorio de que, pese a lo hostil del entorno, la vida seguía latiendo. Y comprendió algo más. Las pruebas no aparecen para debilitarlo, sino para obligarlo a encontrar dentro de sí un poder oculto que, sin dificultad, jamás despertaría. Con paso firme, reanudó su andar. Esta vez no caminaba solo. En cada sombra veía la fuerza de la rosa, en cada espina el eco de su propia historia. Ahora sabía que, para llegar más lejos, debía aceptar que cada herida era también un guardián, y cada lágrima era semilla de algo que aún estaba por florecer. El viaje se volvió más duro. La arena parecía no tener fin, y cada paso era un desafío contra la fatiga y el cansancio. El sol, implacable, quemaba no solo la piel, sino también los pensamientos. El viajero sentía que cada fibra de su ser era puesta a prueba, como si el mismo desierto quisiera arrancarle la pequeña llama de esperanza que había nacido en su interior al contemplar la rosa. El dolor en su mano herida se mezclaba con el hambre y la sed, hasta convertirse en un peso insoportable. Una parte de él gritaba que desistiera, que se dejara caer en la arena y terminara con aquel suplicio. Otra parte, sin embargo, lo empujaba a seguir.
Era una fuerza nueva, diferente, como si la voz de la rosa lo acompañara con cada paso. No cedas, resiste. La belleza solo florece en quien no se rinde. De repente, a lo lejos, divisó un espejismo. Creyó ver un manantial rodeado de sombra, un puerto de alivio en el tormento del desierto. Sus piernas comenzaron a correr hacia allí con lo poco de energía que le quedaba. El corazón latía con violencia en su pecho, la esperanza ardía como fuego, pero al llegar, solo encontró arena y vacío, un cruel reflejo de lo que deseaba. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo, golpeando la arena ardiente con las manos heridas. Las lágrimas brotaron, pese a la sequedad de su cuerpo. Y en ese llanto desesperado, su mente volvió a la rosa. Recordó los pétalos que no se marchitaron ante el calor. Recordó esas espinas que enfrentaban a todo el que intentaba arrancarla. Comprendió que incluso el espejismo tenía un sentido. No era castigo, era enseñanza. La vida lo estaba entrenando para distinguir entre lo que parece real y lo que en verdad da vida. Lo falso brilla y seduce, pero se desvanece. Lo verdadero duele, se protege y aun en medio del desierto, permanece. Alzó la mirada al cielo, que ahora se teñía de un rojo profundo con el atardecer, como si el firmamento entero estuviera pintado de los mismos colores de la rosa. Entonces, una fuerza inexplicable lo levantó. No venía de su cuerpo agotado, venía de su espíritu. Descubrió que la voluntad puede más que cualquier desierto, que dentro de él existía una raíz inquebrantable, como la de esa flor, que lo sostenía incluso cuando lo creía perdido. Y así volvió a caminar. Las dunas seguían elevándose como montañas, el viento aún cortaba como cuchillo, y el silencio permanecía. Pero en lugar de sentirse derrotado, comenzó a ver cada obstáculo como una nueva espina que lo fortalecía, un nuevo guardián que lo protegía de sí mismo, de sus propias dudas, de sus propios espejismos. La noche cayó sobre el desierto como un manto frío y sombrío. El viajero, exhausto, pero aún en pie, sintió en ese silencio nocturno un presagio extraño. El viento comenzó a soplar distinto, más fuerte, levantando granos de arena que pronto se convirtieron en ráfagas. Los primeros signos de tormenta aparecieron en el horizonte, como nubes oscuras que parecían crecer desde la misma tierra. El cielo rugió. Una tormenta de arena avanzaba con violencia, gigantesca, como una muralla viva dispuesta a tragarse todo a su paso. El viajero se detuvo, temblando, con el corazón golpeando en su pecho. Aquello no era un espejismo ni un simple obstáculo. Era una prueba brutal, capaz de destruirlo por completo. Se cubrió el rostro con el manto gastado que aún llevaba, mientras la arena comenzaba a golpearlo con furia. Apenas podía ver. Cada grano era como una espina multiplicada 1000 veces, clavándose en su piel, en sus labios partidos, en sus ojos llorosos. Avanzar bajo semejante tormenta parecía imposible. El viento lo empujaba hacia atrás, como si el mismo destino quisiera regresarlo al punto de partida. Por un instante, se desplomó de rodillas, sintiendo que no tenía fuerzas para más. El desierto rugía como un monstruo colérico. Todo lo que había aprendido de la rosa parecía desvanecerse ante la inmensidad de aquel castigo. «No puedo», murmuró, sintiendo que el fin estaba cerca. Pero entonces, dentro de la oscuridad de sus párpados cerrados, la imagen regresó. La rosa, firme, erguida, desafiando sol y viento en silencio, sus espinas resguardándola de cada amenaza, sus pétalos ardiendo en color contra la sequedad. Y comprendió, con una claridad feroz, que la tormenta no era su enemiga, era su guardiana final. La vida no quería destruirlo, quería terminar de pulirlo, de arrancar de él todo lo que aún era débil, todo lo que todavía dudaba. Se levantó, gritó contra el viento, un grito nacido de sus entrañas, como un rugido que rompía el miedo. No caminó, sino que avanzó con decisión, clavando los pies en la arena como raíces vivas. Cada paso era una batalla, cada metro ganado, una victoria imposible. La tormenta lo golpeaba,
lo desgarraba, pero en su espíritu ardía ya el fuego de la rosa. Que vengan las espinas, que venga el dolor, pensaba, porque ahora sé que detrás de este sufrimiento late lo más valioso. Un relámpago iluminó el cielo, y en medio de la cegadora luz, el viajero creyó ver la silueta de la rosa en la arena, como si lo guiara. Esa visión lo sostuvo, y aunque la tormenta pareció eterna, poco a poco las ráfagas cedieron. El silencio volvió, pesado, pero limpio, como si todo aquel rugido hubiera sido un bautizo. Cuando la calma regresó, cayó de rodillas. El viajero estaba herido, cubierto de arena y sudor, agotado hasta lo indecible, pero vivo, y más aún, renacido. Supo entonces que había atravesado su noche más oscura y que, como la rosa, había aprendido a resistir. El silencio después de la tormenta era tan profundo que parecía sagrado. El viajero se mantenía de rodillas, jadeando, con la piel marcada por 1000 heridas, pero con el corazón latiendo con una fuerza renovada. En su interior, algo había cambiado de manera irreversible. Ya no era el mismo hombre que había recorrido el desierto lleno de dudas y desesperanza. Ahora, tras sobrevivir a la tormenta, se sentía transformado, como si hubiera atravesado un umbral invisible, hacia una versión más fuerte y luminosa de sí mismo. Se levantó lentamente, contemplando el cielo despejado que, tras la violencia de la tormenta, ahora se mostraba inmenso y lleno de estrellas. Nunca antes había visto un firmamento tan claro, tan infinito. Comprendió entonces que aquello era un reflejo de lo que ocurría en su interior. Tras el dolor y la oscuridad, siempre llega un cielo nuevo, más amplio y más limpio. Mientras seguía su camino, percibió algo extraño en el aire. Un aroma leve, dulce, familiar, la fragancia de una rosa. Se detuvo, confuso. El desierto no podía ofrecer otra flor, y, sin embargo, el perfume era real. Movido por esa intuición, avanzó unos pasos más, y allí, en medio de la arena aún desordenada por la tormenta, vio brotar otra rosa. Era pequeña y frágil, recién nacida, pero en pie, como un símbolo de que la vida siempre encuentra la manera de renacer. El viajero sonrió, con lágrimas en los ojos. Esta segunda flor no estaba rodeada de espinas aún, apenas era un brote tierno, y eso lo hizo reflexionar. Había quienes podían ver la belleza temprana, pero sin comprender todavía el dolor necesario que la protegería. Esa rosa representaba lo que alguna vez él mismo fue, vulnerable, sin defensas, expuesto a todo. Comprendió entonces que su misión no era arrancarla, ni siquiera acercarse demasiado, sino velar por que permanezca en pie, esperar a que su tiempo de fortaleza llegara. Se inclinó brevemente, no para tomarla, sino para rendirle respeto, y en su corazón, un pensamiento lo estremeció. Así como la rosa me enseñó a resistir, yo debo convertirme ahora en guardián de aquello que aún no tiene fuerza propia. Quizás, ese es el verdadero legado de quien sobrevive a la tormenta, inspirar a otros a florecer. Con el alma encendida, se puso de pie y continuó su camino. Cada estrella sobre él era un faro. Cada herida en su cuerpo un recordatorio de lo que había conquistado. Ya no caminaba como un errante perdido en el desierto, sino como un hombre que llevaba un destino. Ser testigo de que, incluso en medio de la arena ardiente, la vida persiste, se defiende y renace. Una voz interior lo unía, como eco suave, a aquella primera rosa. Las espinas no son tu enemiga, sino tu fuerza. Protege lo valioso, aunque duela, porque sólo así perdura lo eterno. El viajero sonrió en medio de la noche, con la certeza de que jamás volvería a ser el mismo. El amanecer llegó como una bendición inesperada. La primera luz del sol se derramó sobre las dunas, tiñendo de oro el desierto entero. El viajero abrió los ojos y sintió el calor, ya no como un castigo, sino como un abrazo. Cada rayo iluminaba las huellas de su andar, esos pasos que antes parecían vacíos y ahora se veían como marcas de resistencia.
como cicatrices en la arena que contaban una historia, la de un hombre que se negó a rendirse. A medida que avanzaba, algo llamó su atención en el horizonte, un reflejo distinto, más vivo que los engaños de los espejismos. No era mentira, no era ilusión. El aire olía distinto, húmedo, fresco. El corazón del viajero latió con fuerza. Avanzó con ansiedad, temiendo que pudiera ser otro engaño, pero al acercarse confirmó lo impensable. Frente a él se alzaba un oasis. Las aguas brillaban como espejos bajo el sol naciente, rodeadas de palmeras que ofrecían sombra y frescura. El viajero cayó de rodillas al borde del agua, metiendo las manos aún heridas en la corriente cristalina. Bebió hasta saciar su sed. Y por primera vez en mucho tiempo, un suspiro de paz le recorrió todo el cuerpo. Sintió que cada gota no solo sanaba su garganta seca, sino también las grietas de su alma. Se tumbó bajo una palmera, dejando que las hojas susurraran con el viento. Allí entendió que aquel oasis no era casualidad. El desierto le había quitado todo lo superficial. Lo había despojado de falsas ilusiones y lo había obligado a enfrentarse con su esencia. Y como recompensa, al atravesar la tormenta y soportar el dolor, la vida misma lo había conducido a un lugar donde podía descansar, nutrirse y, sobre todo, comprender. Miró hacia atrás, hacia la vasta extensión de arena que había atravesado. No maldijo sus heridas ni sus sufrimientos, porque ahora sabía que sin ellos jamás habría llegado al oasis. El agua y la sombra no tendrían el mismo valor si no hubiera conocido antes la sed y el desamparo, las espinas, los tropiezos, la tormenta. Todo había sido necesario para proteger y revelar aquello que realmente importaba. Al contemplar su reflejo en el agua, el viajero vio en sí mismo un rostro distinto. Ya no era un hombre derrotado por la aridez, sino alguien marcado por la experiencia y la fortaleza. El reflejo parecía hablarle con voz suave. Has aprendido que el dolor es maestro, que lo oculto se revela cuando no te rindes. Ahora no caminas solo, porque llevas dentro de ti la fuerza de la rosa. El viajero sonrió, agradeciendo en silencio. El oasis no era solo un respiro físico, era un símbolo de que siempre hay recompensa para quien soporta la prueba. Siempre hay belleza preservada detrás de cada espina. Apoyó su espada, desgastada por la arena, contra la palmera y cerró los ojos unos instantes con el corazón en calma. Sabía que su camino aún no había terminado, pero ahora estaba preparado para lo que viniera. El viajero permaneció un tiempo en el oasis, recuperando fuerzas, respirando la paz que tanto había anhelado. El agua fresca, la sombra de las palmeras y el canto suave del viento parecían recompensarlo por cada herida, por cada lágrima vertida en el desierto. Pero en lo profundo de su corazón sabía que aquello no era el final del camino. El oasis no era un destino, sino una pausa, un santuario en el que debía comprender la totalidad de su viaje. Y justo cuando pensaba que finalmente había alcanzado la calma definitiva, la vida lo puso frente a una última prueba. En la otra orilla del lugar, un extraño se acercaba. Era el viajero de rostro endurecido, aquel con el que se había cruzado días atrás, el mismo que había despreciado su reverencia ante la rosa. Sus ojos oscuros ardían con una mezcla de desesperación y rabia. «Así que llegaste al oasis», dijo con voz dura. «Yo también lo he buscado, pero me he roto 1000 veces en el intento. ¿Qué te hizo merecerlo a ti?» El primer viajero lo miró en silencio. Comprendió que no era rivalidad lo que se escondía en sus palabras, sino dolor y envidia de alguien que no había visto aún lo que él había visto. El oasis no se alcanzaba con fuerza bruta ni con reclamos al destino. Se hallaba cuando uno aprendía a escuchar el sentido del dolor. «No es mérito ni premio», respondió con calma. «Es enseñanza. El camino me despojó de todo lo que no importaba y me mostró lo esencial. Por eso estoy aquí, porque entendí que cada herida protege algo valioso dentro de nosotros». El otro viajero frunció el ceño, incrédulo. ¿Y qué sentido hay en todo ese sacrificio? ¿Qué se gana sangrando, llorando y resistiendo?
El primer viajero se inclinó, tomó un poco de agua en sus manos y la dejó caer suavemente sobre la tierra seca junto a la orilla. Al instante, pequeños brotes emergieron entre los granos de arena, débiles pero vivos. Esto, dijo, lo que florece después. El dolor no es pérdida, es semilla, y las espinas, en vez de destruir, guardan la posibilidad de que algo nuevo surja. El silencio envolvió el lugar. El segundo viajero quedó mudo, mirando los brotes que nacían del suelo como testigos del milagro. Quizás aún no comprendía del todo. Quizás su corazón seguía endurecido, pero en sus ojos apareció una grieta, una chispa, la misma que una vez encendió la rosa en el primero. El viajero sonrió, sabiendo que su historia no era solo para él. Todo lo aprendido debía compartirse, sembrarse, porque en cada corazón desierto podía nacer también una rosa, protegida por sus propias espinas. Y mientras el sol comenzaba a elevarse más alto, entendió que su viaje aún no había terminado. Debía regresar al mundo de los hombres, no para presumir lo que había vivido, sino para llevar consigo la enseñanza. El dolor guarda la belleza, susurró, y la belleza, iluminada por la prueba, resiste para siempre. Con paso firme, abandonó el oasis, no como alguien que huía del desierto, sino como un hombre transformado que llevaba consigo la semilla de un nuevo comienzo. El viajero avanzaba dejando atrás el oasis, con cada paso marcado por la certeza de que ya no era el mismo hombre que había puesto pie en el desierto con el alma rendida. El viento, antes cruel y hostil, ahora lo acompañaba como un canto suave. La arena, que tantas veces lo había hecho caer, parecía abrirse bajo sus pasos en señal de reverencia. Ya no era un errante en búsqueda de sentido. Era un testigo vivo de que la esperanza podía florecer incluso en la tierra más árida. Mientras caminaba, recordó la primera rosa que había visto. En su mente la veía erguida, desafiante, rodeada de espinas que, lejos de ser enemigas, revelaban su propósito: preservar lo más sagrado. Esa imagen lo acompañaría por siempre. La comprendía de una manera más profunda. Él mismo, como la rosa, había estado protegido por espinas, el dolor, las pérdidas, las pruebas, y ahora entendía que sin esas espinas jamás habría descubierto quién era realmente. Elevó la mirada al horizonte, donde el cielo se encontraba con la arena, y sus labios dibujaron una leve sonrisa. Quizás más adelante lo aguardaran nuevos desiertos, nuevas tormentas, nuevos desafíos, pero no tenía miedo. Cada herida futura sería también guardiana, cada caída sería semilla de fuerza, cada espina la prueba de que lo valioso merece ser defendido. Se detuvo por un momento, respiró hondo, y como quien entiende finalmente el lenguaje de la vida, susurró al viento: no maldigo mis cicatrices, las honro, porque me enseñaron a ver la flor en medio del desierto. Y aquel susurro no se perdió. El viento lo tomó y lo esparció por la vasta inmensidad, como si la propia tierra quisiera que la enseñanza se grabara en todos los corazones errantes que algún día caminaran sobre su arena. La moraleja quedó nítida, poderosa, eterna. La vida nos da pruebas dolorosas no para destruirnos, sino para proteger lo más precioso que llevamos dentro. Las espinas son los guardianes del alma, porque solo a través de ellas aprendemos a reconocer la verdadera belleza. Con esa revelación ardiendo en su espíritu, el viajero siguió su camino, transformado, sabiendo que allí donde florezca una rosa, aunque esté rodeada de espinas, también florecerá esperanza. Así como la rosa no existiría sin sus espinas, nuestra vida no tendría brillo sin las pruebas que nos fortalecen. Cada herida que llevamos es testimonio de que hemos resistido, de que seguimos de pie. Si esta historia tocó tu corazón y te inspiró a ver tus propias espinas con nuevos ojos, ayúdame a sembrar este mensaje en más almas. Comparte este video con aquellos que lo necesiten y suscríbete para seguir caminando juntos por más historias que iluminan y transforman. Recuerda,
Incluso en el desierto más árido, siempre hay una flor esperando para enseñarnos a no rendirnos.